el sometimiento de la mujer al marido? Pues lo que significa es lo que dice Pablo, ni más ni menos. ¿Pero qué dice exactamente? Pues vamos a verlo, versículo 22, primera parte. Segunda parte de la predicación. ¿Qué significa el sometimiento de la mujer? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hacíamos una pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa el sometimiento de la mujer al marido? Pues vemos ahí que estar sujeto significa literalmente estar sujeto. Lo podemos decir de otras maneras, pero llegaremos a la misma conclusión, ¿vale? Estar debajo de, acatar las decisiones de otro, someterse al control de alguien, obedecer a alguien en sumisión. Lo digo porque hay gente a la que le rechinan los oídos cuando ven este versículo y pretenden leer otra cosa de lo que realmente está escrito. Así que sí, las casadas deben estar sujetas a sus maridos. De todas formas, vamos a intentar explicar lo mejor posible este versículo, conectándolo con el contexto bíblico al que hace referencia Pablo para entenderlo lo mejor posible. Porque pudiera haber detalles que se escapen a primera vista, y los hay. Pero no le demos muchas vueltas a este concepto, ¿no? A este significado. El significado etimológico de la palabra, que en griego es upotasso, lo que significa es lo que es. Sumisión a otro. Esta sumisión no significa ni mucho menos esclavitud entendida como la entiende el ser humano, ¿de acuerdo? O sea, una esclavitud que le hace al otro no ser persona. Porque la sumisión debe ser voluntaria, nunca obligatoria. La sumisión bíblica, hemos visto, que debe ser voluntaria. La Escritura no le dice al marido que sujete a su mujer. Se lo dice a la mujer, para que sea ella quien tome la decisión voluntariamente de someterse al marido, ¿de acuerdo? Por tanto, esta sumisión es voluntaria y la tiene que tomar esa decisión la mujer. Hay que decir que someterse a otro no es algo que pueda hacer el hombre natural, ¿no? El que no está regenerado por Dios. Es imposible. Por eso esta enseñanza solo la podrá entender aquella persona que ha sido tocada por Dios con su Espíritu Santo, ¿no? Y aquella persona que esté llena del Espíritu Santo y que desee estar llena del Espíritu Santo. Cuanto más desee uno estar lleno del Espíritu Santo, mejor va a entender esa persona qué es lo que significa, qué hay entre estas palabras aquí. Un incrédulo, por mucha buena voluntad que ponga, no lo va a entender. Está sujeto a alguien, choca frontalmente con lo que consideramos políticamente correcto. De todas formas, fijaros, si nuestro entorno cultural estuviese acertado y la supuesta libertad que tienen los cónyuges de hacer cada uno lo que bien les pareciere, si eso diera resultados, oye, ¿no sería lo normal que no hubiese tantos divorcios? Así que igual no va tan desencaminado el Señor cuando nos da los consejos que nos da sobre qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos en nuestro matrimonio o con los hijos o en el trabajo. Él nos creó y por lo tanto sabe cómo funcionamos mejor. Por eso deberíamos ser humildes y hacerle caso y no andar dándole vueltas a este versículo para hacerle decir lo que claramente no dice. Bien, pero ¿cómo debe someterse una esposa y hasta cuándo o hasta dónde debe hacerlo? ¿Cuál es el límite? Vamos a verlo, versículos 22b y el 24. Decía la primera parte, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y la segunda parte dice, como al Señor. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Lo primero que aquí vemos es que debo hacerlo, si soy mujer, como al Señor. Y lo que Pablo les dice aquí a las esposas, en comparación a lo que les dirá a los maridos luego, es que a la hora de mostrar al mundo el misterio de Cristo, porque eso es el matrimonio, el misterio del amor de Cristo por su Iglesia, a la hora de mostrar ese misterio al mundo, el hombre y la mujer tienen papeles diferentes en ese escenario. Sin más, es una cuestión de funciones. Mientras el hombre lo hace principalmente, digo principalmente, amando, cuidando y protegiendo a la esposa, porque así lo hizo y lo hace Cristo con la Iglesia, ella manifiesta ese papel en el matrimonio sometiéndose al liderazgo de su marido y ayudándole con libertad, en libertad y con alegría, ¿no?
Porque esa es la manera en cómo responde un creyente, cómo responde ella a la gracia de Cristo que fue derramada en la cruz por nosotros, ¿no? Por eso dice como al Señor, como tú respondes al Señor con esa misma voluntariedad y en alegría, es como has de hacerlo, en libertad. Nuestra sumisión absoluta y total es al Señor, por lo tanto una mujer también, no es al marido, la total y absoluta, porque luego hay unos límites, ¿de acuerdo? La total y absoluta es al Señor, no al marido. Pero una forma de mostrar esa sumisión a Cristo, una forma es estando sometida a sus maridos. Y esto es importante porque si una mujer no es capaz de someterse a su marido al que ve, que no se engañe, porque lo que eso significa es que tampoco será capaz de someterse a su Señor al que no ve. Si alguien no es creyente se asustará al escuchar esto. Yo sé que incluso muchos creyentes también. Pero hay que recordarles que si la sumisión al Señor es voluntaria, oye, ¿a ti te han obligado a seguir al Señor? ¿Hay aquí alguien que se sienta obligado a seguir al Señor? Otra vez, si la sumisión al Señor es voluntaria, nadie nos obliga, de la misma manera es con el marido, por eso dice como al Señor. Es muy importante que una esposa tenga muy presente esto que dice Pablo antes de tomar la decisión de casarse. Bueno, una esposa, he dicho una mujer. Es muy importante que una mujer tenga muy en claro esto antes de casarse con alguien, porque la decisión es voluntaria. La decisión de someterse. La comparación que pone Pablo es excelente para entender cómo debe ser el sometimiento de la esposa en el matrimonio. Lo vuelvo a explicar. Cuando una mujer se convierte, pues esa persona lo que hace es decide seguir al Señor, ¿no? Ella, al igual que el hombre que se convierte, ella sabe que su decisión es voluntaria. Nadie le obligó. Nadie le puso una pistola en la sien para seguir al Señor, para imponerle la decisión de seguir al Señor. Fíjate, quiero que veas esta comparación. Ella le vio en el Evangelio, le reconoció como su Señor y Salvador y decidió poner su vida a su servicio para honrarle con su sometimiento voluntario. Para conseguir un propósito, porque esto no es someterse por someterse, es conseguir un propósito bueno, siempre. Estábamos hablando de lo que hace una mujer cuando sigue a Cristo. El propósito es llevarte al cielo, ¿vale? Darle la gloria a Dios. Pues cuando una mujer decide amar a un hombre y seguirle para compartir su vida en matrimonio, ha de pensar lo mismo, ¿de acuerdo? Ha de pensar lo mismo. El hombre será la autoridad sobre el matrimonio, de modo que, aunque lo normal sea que se tomen las decisiones conjuntamente, ¿no? Eso es lo que ocurrirá en la inmensa mayoría de las ocasiones, habrá momentos en los que el marido tenga que tomar una decisión final porque los dos no piensen de la misma manera en un asunto determinado. Y aquí en ese momento es cuando Dios le da al hombre la autoridad para tomar esa decisión. La mujer ha de saberlo antes de casarse para que luego no haya problemas, porque los suele haber. Por eso, y de la misma manera que ella decide seguir al Señor voluntariamente, aunque no opine como Él en algunas materias, pero lo hace, obedece porque sabe lo que es mejor para ella, así debe ser el comportamiento de esa mujer en su matrimonio. Ella decide seguir al marido y apoyarle en las decisiones que son controvertidas para ella. Y atención, como al Señor, o sea, no solo debe apoyarle, lo ha de hacer con alegría, como al Señor, como lo hace con el Señor. De hecho, como he dicho antes, este sometimiento es parte del sometimiento que le debe al Señor. Por lo tanto, el sometimiento es parte de su ministerio en el hogar. Por eso la mejor manera de saber si una esposa está sujeta al Señor es ver cómo lleva ese ministerio de estar sujeta a su marido. Otra vez, yo sé que esto es muy duro de escuchar. Es duro de escuchar, pero también sé que este ministerio, si se obedece en un matrimonio en el que el marido ama a su esposa como Cristo ama a la Iglesia, no resulta tan difícil. Es que el problema es de los dos, ¿de acuerdo? Ahora estamos viendo solo una parte, pero el problema es de los dos.
Otra vez, yo sé que esto puede resultar muy duro de escuchar, pero este ministerio de la mujer no resulta tan difícil si en ese hogar el marido ama a su esposa como Cristo ama a la Iglesia. ¿Quieren las casadas estar llenas del Espíritu Santo? Pues aquí tienen un medio muy práctico para irse llenando de él, del Espíritu Santo, en su matrimonio.